Mi propia hija acaba de intentar matarme con veneno en mi propia mesa. Pero lo que ella no sabe es que yo vi todo desde el reflejo del cristal de la vitrina. Mientras ella sonreía sirviéndome esa sopa que supuestamente había preparado con tanto amor, yo ya sabía que contenía algo que podría acabar con mi vida en cuestión de horas. Pero aquí estoy, viva. Y ella, bueno, ella está a punto de descubrir que subestimó gravemente a su madre. Verás, cuando tienes 70 años y has manejado un negocio familiar durante décadas, desarrollas ciertos instintos. El mismo instinto que me ayudó a detectar empleados ladrones, socios deshonestos y clientes estafadores, me alertó de que algo estaba terriblemente mal en mi propia cocina. Mi hija regresó a casa después de años de ausencia, con lágrimas en los ojos y palabras dulces sobre lo mucho que me había extrañado. Pero sus ojos tenían esa misma frialdad calculadora que he visto en los rostros de personas que solo buscan una cosa: dinero. Esta mañana, mientras fingía estar enferma del estómago, la observé desde mi cuarto preparar lo que ella llamó una sopita especial para que te sientas mejor, mamá. Pero cuando vi cómo vertía discretamente ese polvo blanco en uno de los platos, supe exactamente qué tipo de medicina estaba planeando darme. Lo que mi querida hija no sabía es que yo bajé silenciosamente por las escaleras de servicio, intercambié nuestros platos y regresé a mi habitación antes de que ella terminara de preparar todo con tanto cariño. Ahora ella está en la cocina, probablemente preguntándose por qué su plan perfecto no funcionó como esperaba. Pero la verdadera sorpresa apenas está comenzando. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que viene después va a demostrar que cuando una mujer de mi edad decide hacer justicia, lo hace de la manera más devastadora posible. Mi nombre es Elena Vázquez, tengo 70 años y durante los últimos 45 años he sido la dueña y administradora de Comercial Vázquez, una empresa familiar aquí en Guadalajara que comenzó como una pequeña tienda de abarrotes y que hoy vale más de 30 millones de pesos. Pero antes de contarte cómo llegué a descubrir que mi propia sangre quería matarme, necesitas conocer la historia completa de mi relación con Sofía, mi única hija. Sofía nació cuando yo tenía 25 años. Su padre, mi difunto esposo Roberto, murió en un accidente cuando ella apenas tenía 12 años, dejándome sola para criar a una adolescente rebelde y mantener el negocio familiar a flote. En esos días, trabajaba 18 horas diarias, de madrugada, revisando inventarios, en la mañana atendiendo proveedores, en la tarde supervisando empleados y en las noches haciendo cuentas hasta que los números cuadraran. Sofía nunca entendió los sacrificios que hice por ella. Mientras yo me levantaba a las 5 de la mañana para abrir la tienda, ella se quejaba de que no tenía la ropa de marca que usaban sus amigas del colegio privado al que la mandé con tanto esfuerzo. Cuando cumplió 15 años, le organicé una fiesta que me costó más de 200,000 pesos, dinero que saqué de las ganancias de la empresa. Su respuesta fue decirme que todas sus amigas habían tenido fiestas mejores. A los 18 años, Sofía decidió que quería estudiar diseño de modas en una universidad privada de la Ciudad de México. El costo era de 1,800,000 pesos por los 4 años de carrera, más gastos de manutención. Yo vendí 2 propiedades que había comprado como inversión para poder pagarle esos estudios. Nunca me dio las gracias. De hecho, me dijo que era lo mínimo que podía ya hacer como madre. Durante sus años universitarios, Sofía venía a Guadalajara solo cuando necesitaba dinero. Siempre tenía alguna emergencia, que si necesitaba dinero para materiales, que si se había enfermado y necesitaba pagar médicos privados, que si tenía que hacer un viaje de estudios a Europa. Cada vez que me llamaba, yo sabía que no era porque me extrañara, sino porque su cuenta bancaria estaba vacía. Cuando se graduó, en lugar de regresar a Guadalajara para ayudarme con el negocio familiar como habíamos acordado, se quedó en la capital. Conoció a un grupo de amigos que ella describía como artistas y emprendedores,
pero que yo sabía que eran vagos viviendo de sus padres. Sofía comenzó a frecuentar fiestas caras, restaurantes exclusivos y viajes a playas privadas, todo financiado por las transferencias que yo le hacía cada mes. En los últimos 10 años, nuestra relación se había vuelto puramente transaccional. Ella me llamaba, me pedía dinero, yo se lo enviaba y no volvía a saber de ella hasta la siguiente vez que necesitaba algo. Las únicas veces que venía a visitarme era en Navidad, y solo porque sabía que le daría su aguinaldo de fin de año. Hace 3 años le propuse que se mudara de regreso a Guadalajara y aprendiera a manejar el negocio. Le expliqué que ya no tenía la energía de antes, que necesitaba alguien de confianza que pudiera heredar la empresa. Su respuesta fue cruel. Mamá, yo no nací para estar encerrada en una tienda vendiendo arroz y frijoles. Yo tengo sueños más grandes que eso. Esas palabras me dolieron más que cualquier traición de negocios que hubiera vivido en 4 décadas de comercio. Pero hace 2 semanas, Sofía apareció en mi puerta sin previo aviso. Llegó en un taxi, con una maleta pequeña y los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo que había terminado con su novio, que había perdido su trabajo y que necesitaba un tiempo para pensar en mi casa. Por primera vez en años, la vi vulnerable. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hija me necesitaba de verdad, no solo mi dinero. La abracé, la llevé a su antigua habitación y pensé que finalmente tendríamos la oportunidad de reconstruir nuestra relación. Qué ingenua fui al creer que mi hija había regresado por amor. Lo que no sabía era que había venido con un plan mucho más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. Durante los primeros días después de su llegada, Sofía se comportó como la hija que siempre había soñado tener. Se levantaba temprano, me preparaba café, me preguntaba por mi salud y hasta se ofreció a acompañarme a la tienda para aprender sobre el negocio. Después de años de frialdad, estos gestos me llenaron de esperanza, pero algo en su comportamiento no me convencía del todo. Había momentos en los que la sorprendía observándome con una expresión extraña, como si estuviera calculando algo en su mente. Cuando le preguntaba en qué pensaba, siempre tenía una respuesta preparada. Solo estoy admirando lo fuerte que eres, mamá. O estaba pensando en todo lo que has logrado. El primer signo real de alarma llegó el 4.º día. Estaba en mi oficina de la casa revisando los estados financieros de la empresa cuando escuché a Sofía hablando por teléfono en el jardín. Su voz sonaba diferente, más fría, más calculadora. No ha sido fácil, le decía a alguien. La vieja es más suspicaz de lo que pensé, pero ya estoy ganando su confianza. Sí, claro que va a funcionar. Solo necesito un poco más de tiempo para que no sospeche nada. Mi corazón se aceleró. ¿De qué estaba hablando? ¿Quién era esa vieja de la que hablaba con tanto desprecio? Cuando terminó la llamada y entró a la casa, le pregunté con quién había estado hablando. Con una amiga de México, mamá. Le estaba contando lo bien que la estamos pasando juntas, me respondió con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Esa noche no pude dormir. Algo me decía que debía estar alerta, pero mi corazón de madre quería creer que estaba malinterpretando las cosas. Al día siguiente, decidí probar mi teoría. Le comenté que había estado pensando en actualizar mi testamento, que quería asegurarme de que ella heredara todo cuando yo faltara. Su reacción fue instantánea. Sus ojos se iluminaron con una avidez que me heló la sangre. ¿En serio, mamá? ¿Ya pensaste en eso?, me preguntó tratando de sonar casual pero sin poder ocultar su emoción. ¿Has hablado con algún abogado? Le dije que tenía una cita con el licenciado Morales, mi abogado de confianza, para la siguiente semana. Esa información pareció ponerla muy nerviosa. Durante el resto del día, la noté inquieta, haciendo más llamadas en privado y revisando constantemente su teléfono. Pero lo que realmente me alertó fue lo que pasó el domingo en la noche. Había salido a regar las plantas del jardín cuando escuché voces en la cocina. Sofía estaba hablando con alguien por videollamada, y desde donde estaba podía ver el reflejo de la pantalla en la ventana.
Te digo que ya casi está todo listo, le decía a un hombre joven que no reconocí. La cita con el abogado es el viernes. Si todo sale como lo planeamos, para el fin de semana ya tendremos todo resuelto. El hombre en la pantalla tenía una sonrisa siniestra. ¿Estás segura de que va a funcionar? No podemos darnos el lujo de que algo salga mal. Tranquilo, Carlos, respondió Sofía. Ya conseguí lo que necesitábamos. Es completamente indetectable. Parecerá que fue natural, considerando su edad. Una falla cardíaca es perfectamente creíble en una mujer de 70 años. Sentí como si el aire se hubiera salido de mis pulmones. Estaban planeando matarme. Mi propia hija estaba conspirando para asesinarme. Carlos continuó. Recuerda, tiene que ser antes de que cambie el testamento. Si logra llegar al viernes con el abogado, todo nuestro plan se va al carajo. No te preocupes, le aseguró Sofía. Mañana por la mañana le voy a preparar un desayuno especial. Le voy a decir que me siento mal del estómago para que no sospeche cuando yo no coma. En unas horas todo habrá terminado. ¿Y después?, preguntó Carlos. Después venderemos la empresa lo más rápido posible. Con 30 millones de pesos podemos irnos a vivir donde queramos y nunca más volver a preocuparnos por dinero. Me quedé paralizada detrás del rosal donde me había escondido. Mi hija, la niña a la que había criado, educado y mantenido durante 45 años, estaba planeando asesinarme por dinero. Y no cualquier asesinato, uno premeditado, calculado, diseñado para parecer natural. Cuando terminó la videollamada, me escondí hasta que la vi subir a su habitación. Esa noche, mientras ella dormía plácidamente en el cuarto de al lado, yo me quedé despierta planeando cómo salvar mi propia vida. Al amanecer, escuché sus pasos en la cocina. Fingí estar dormida cuando vino a tocar mi puerta. «Mamá, ¿cómo amaneciste?», me preguntó con voz dulce. «¿Quieres que te prepare algo especial para desayunar?». «Ay, hija», le respondí con voz débil. «Me siento un poco mal del estómago. Creo que algo me cayó mal ayer». «Pobrecita», dijo, y juro que pude escuchar la satisfacción en su voz. «Déjame prepararte una sopita suave que te va a caer muy bien. Tú quédate en cama y yo te la subo». Mientras fingía estar enferma en mi habitación, sabía exactamente lo que estaba pasando en mi cocina. Sofía estaba preparando mi última comida, o al menos eso creía ella. Pero lo que mi querida hija no sabía era que había subestimado gravemente a su madre, porque cuando tienes 70 años y has sobrevivido a 4 décadas en el mundo de los negocios, aprendes que la venganza se sirve fría y que la justicia siempre llega, aunque tome un poco más de tiempo del esperado. Mientras esperaba en mi habitación fingiendo estar enferma, mi mente trabajaba a toda velocidad. Por primera vez en días, sentí que recuperaba el control de la situación. Porque verás, Sofía había cometido un error fundamental. Había subestimado completamente quién era yo realmente. Mi hija veía en mí a una vieja débil y confiada, alguien fácil de manipular y eliminar. Pero lo que ella no sabía es que durante 45 años dirigiendo Comercial Vázquez, había enfrentado situaciones que la habrían destruido antes de cumplir 25 años. ¿Crees que llegué a tener una empresa de 30 millones de pesos siendo ingenua? En este negocio he lidiado con empleados que robaban mercancía, socios que falsificaban documentos, proveedores que me estafaban y competidores que saboteaban mis envíos. He sobrevivido a crisis económicas, devaluaciones y hasta intentos de extorsión. Cada situación me enseñó algo nuevo sobre la naturaleza humana y sobre cómo protegerme. Pero había algo que Sofía desconocía por completo sobre mi situación financiera actual. Algo que iba a cambiar totalmente el juego. Hace 3 años, cuando me di cuenta de que mi relación con ella se había vuelto puramente económica, tomé una decisión que resultaría ser la más inteligente de mi vida. Contraté los servicios de un detective privado, el licenciado Hernández, para que investigara en qué andaba realmente mi hija en la Ciudad de México. El informe que recibí me destrozó el corazón,
pero también me abrió los ojos completamente. Sofía no había perdido su trabajo como me había dicho. En realidad, nunca había tenido un trabajo real. Durante los últimos 10 años, había estado viviendo como mantenida de una serie de hombres mayores, fingiendo ser soltera mientras les sacaba dinero. Cuando uno se cansaba de ella, simplemente pasaba al siguiente. El tal Carlos, su cómplice actual, resultó ser un estafador profesional con antecedentes penales. Su especialidad era seducir a mujeres con problemas económicos y convencerlas de robar o estafar a sus propias familias. Ya había operado este mismo esquema con otras 3 mujeres en diferentes estados del país. Pero lo más revelador del informe era esto. Sofía tenía deudas por más de 2 millones de pesos. Había pedido préstamos a agiotistas usando mi nombre como aval. Había estafado a varios de sus exnovios y recientemente había perdido una fuerte suma apostando en un casino ilegal. Era por eso que había regresado a Guadalajara. No porque me extrañara, no porque quisiera reconstruir nuestra relación. Había venido porque era su única salida antes de que sus acreedores decidieran cobrarse la deuda de manera violenta. Cuando el detective me entregó este informe, tomé una segunda decisión que resultaría crucial para salvar mi vida. Cambié mi testamento sin decirle a nadie. El Nuevo Testamento establecía que si yo moría de manera sospechosa o antes de cumplir 80 años, toda mi fortuna se donaría automáticamente a un fideicomiso benéfico que se encargaría de construir escuelas en comunidades rurales de Jalisco. Sofía no recibiría ni un peso. Además, dejé copias selladas de este testamento con 3 abogados diferentes, con instrucciones específicas de que si algo me pasaba, investigaran inmediatamente a mi hija y a cualquier persona asociada con ella. Pero eso no era todo. También había instalado cámaras de seguridad ocultas en toda la casa, incluyendo la cocina, la sala y hasta el jardín. Todo lo que había pasado durante su visita había quedado grabado, incluyendo sus llamadas con Carlos y su confesión sobre el plan para matarme. Mientras estaba ahí acostada esperando mi desayuno especial, no pude evitar sonreír. Sofía creía que era muy lista, pero había subestimado completamente a su madre. No solo había documentado toda su conspiración, sino que también tenía un plan para darle la vuelta a toda la situación. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Venía con la bandeja del desayuno que supuestamente me haría sentir mejor, pero que en realidad estaba diseñada para matarme. «Mamá, te traje una sopita de pollo que te va a caer de maravilla», me gritó desde el pasillo. «Qué linda eres, hija», le respondí con voz débil. «Baja que ya voy». Lo que Sofía no sabía era que durante los 20 minutos que había estado preparando mi medicina especial en la cocina, yo había bajado por las escaleras de servicio que daban directamente a la despensa. Desde ahí había observado todo. Cómo vertía el polvo blanco en uno de los tazones, cómo mezclaba cuidadosamente para que no se notara, y cómo probaba la sopa del otro tazón para asegurarse de que estuviera normal. Cuando vi que salía de la cocina para subir a mi habitación, aproveché para entrar rápidamente e intercambiar los tazones. El que tenía el veneno ahora estaba en su lugar, y el que estaba limpio ahora estaba en el mío. Mi hija estaba a punto de probar su propia medicina, literalmente. Pero mi plan no terminaba ahí. Esta era solo la primera parte de la justicia que había estado preparando durante días. Porque cuando alguien intenta matarte por dinero, especialmente cuando esa persona es tu propia hija, la venganza tiene que ser proporcional al daño que intentaron causarte. Y créeme, lo que tenía planeado para Sofía y Carlos iba a ser mucho peor que cualquier veneno. Bajé lentamente las escaleras fingiendo la debilidad de una mujer enferma. Sofía me esperaba en la mesa del comedor con una sonrisa radiante, los 2 tazones de sopa humeando frente a nuestros lugares habituales. «Te ves un poco mejor, mamá», me dijo mientras me ayudaba a sentarme. «Esta sopita te va a hacer mucho bien. Tiene todos los ingredientes que necesitas para recuperarte». Si tan solo supiera cuán cierto era eso. Qué considerada eres, mi amor.
le respondí con voz temblorosa. No sé qué haría sin ti. Mientras ella se sentaba frente a mí, yo ya tenía todo calculado. Las cámaras ocultas estaban grabando cada segundo de esta conversación. En mi teléfono, que tenía discretamente sobre mis piernas bajo la mesa, ya había marcado el número del licenciado Hernández, mi detective privado, quien estaba esperando mi llamada desde las 7 de la mañana. El plan era perfecto en su simplicidad. Sofía tomaría la sopa envenenada pensando que era la mía normal, mientras yo fingiría estar muy enferma para no tocar la que ahora estaba limpia. Cuando ella comenzara a sentir los efectos del veneno, yo llamaría inmediatamente a una ambulancia y a las autoridades. Pero tenía que cronometrar todo perfectamente. No podía permitir que Sofía muriera porque, aunque hubiera intentado matarme, seguía siendo mi hija. Sin embargo, necesitaba que se sintiera lo suficientemente mal como para que confesara todo frente a las cámaras y frente a los paramédicos. «Mamá, ¿no has probado tu sopa?», me dijo Sofía después de dar su primera cucharada. «¿Te sientes muy mal?». «Ay, hija, es que el estómago me duele mucho», le mentí. «Pero me da mucho gusto verte comer con tantas ganas. ¿Está buena?». «Deliciosa», me respondió y tomó otra cucharada grande. «Tiene un sabor un poco diferente, pero está muy rica». Claro que tenía un sabor diferente. El veneno que había puesto en mi plato ahora estaba en el suyo. Mientras la observaba comer, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y justicia. Esta era la misma mesa donde la vida había alimentado cuando era bebé, donde había celebrado sus cumpleaños, donde habíamos desayunado juntas durante su infancia. Y ahora, en esta misma mesa, ella había planeado mi muerte. «Sofía», le dije suavemente, «¿puedo preguntarte algo?». «Claro, mamá, lo que quieras». «¿De verdad me quieres?». La pregunta la tomó por sorpresa. Por un momento vi algo parecido a la culpa en sus ojos, pero rápidamente lo disimuló. «Por supuesto que te quiero, mamá. Eres lo más importante en mi vida». Mentira tras mentira tras mentira. Pero yo seguía actuando mi papel. «Es que a veces siento que solo me buscas cuando necesitas algo», continué. «Y me pregunto si realmente te importo como persona o si solo te importa lo que puedo darte». Sofía dejó de comer por un momento. Pude ver que estaba calculando su respuesta, probablemente preguntándose si yo sospechaba algo. «Mamá, no digas eso», me respondió finalmente. «Si he estado distante es porque he tenido muchos problemas en México, pero eso no significa que no te ame. De hecho, estar aquí contigo estos días me ha hecho dar cuenta de lo mucho que te he extrañado». Más mentiras. Pero cada palabra que decía quedaba grabada en las cámaras, cada falsedad documentada para cuando llegara el momento de la verdad. Siguió comiendo su sopa mientras yo fingía tomar pequeños sorbos de la mía. A los 10 minutos noté los primeros signos. Comenzó a tocarse el estómago discretamente. Su respiración se volvió un poco más pesada y tenía pequeñas gotas de sudor en la frente. «¿Te sientes bien, hija?», le pregunté con preocupación fingida. «Sí, perfectamente», me mintió, pero su voz ya sonaba un poco tensa. Tal vez comí muy rápido. A los 15 minutos ya no podía disimular. Se llevó la mano al pecho y su respiración se volvió irregular. «Mamá, creo que algo me está cayendo mal», me dijo, tratando de mantener la calma pero evidentemente asustada. «¿Qué tienes, mi amor? ¿Te duele algo?». «El pecho y el estómago. Me siento muy rara». Ese era mi momento. Tomé mi teléfono y marqué al licenciado Hernández. «Licenciado, es hora», le dije simplemente. «¿Mamá? ¿Con quién hablas?», preguntó Sofía, ahora claramente alarmada. «Con alguien que necesita escuchar tu confesión», le respondí. Y mi voz ya no era la de una mujer enferma y débil. Era la voz de la empresaria que había construido un imperio y que no se dejaba intimidar por nadie. La expresión de Sofía cambió completamente. La máscara de hija amorosa se cayó de inmediato. «¿Qué confesión? ¿De qué hablas?». «De que acabas de tomarte el veneno que preparaste para mí, hija»,
de que durante días has estado planeando asesinarme, junto con tu novio Carlos, para robar mis 30 millones de pesos. El color se le fue de la cara, no solo por el veneno que circulaba por su sistema, sino por la realización de que había sido descubierta. No sé de qué hablas, mamá. Creo que estás confundida. ¿Confundida? Me reí. Sofía, tengo grabadas todas tus conversaciones con Carlos. Tengo documentadas todas tus mentiras. Sé lo de tus deudas, sé lo de los agiotistas, sé que Carlos es un estafador profesional y sé que planeaban matarme antes de mi cita con el abogado el viernes. Sus ojos se llenaron de pánico absoluto. Mamá, yo puedo explicarte. No hay nada que explicar, la interrumpí. Lo único que necesito es que admitas frente a las cámaras lo que intentaste hacer, para que cuando llegue la ambulancia que ya está en camino y cuando lleguen las autoridades que también vienen para acá, tengan toda la evidencia necesaria para procesar a ti y a tu cómplice. Sofía se levantó tambaleándose, tratando de llegar a la puerta, pero el veneno ya estaba haciendo efecto en su sistema. Se desplomó en el sillón de la sala, respirando con dificultad. Por favor, mamá, ayúdame, me suplicó. Llama a una ambulancia. Ya la llamé, hija, pero antes de que llegue, vas a contarme exactamente qué era lo que pusiste en mi comida y vas a confesar todo tu plan, porque la única manera de que los médicos puedan ayudarte es si saben exactamente con qué te envenenaste. Era mentira. Yo ya sabía qué tipo de veneno había usado porque había encontrado el frasco vacío en su habitación la noche anterior. Pero necesitaba su confesión completa. El sonido de las sirenas ya se escuchaba a lo lejos. Mi justicia estaba a punto de ser servida, y Sofía finalmente iba a pagar por su traición de la manera más poética posible. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca, mientras Sofía se retorcía en el sillón, sudando y respirando con dificultad. Sus ojos me miraban con una mezcla de terror y súplica, pero yo mantuve mi posición firme al otro lado de la sala. Mamá, por favor, ayúdame, gimoteó. Siento que me voy a morir. No te vas a morir, Sofía, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. La dosis que pusiste en mi comida era suficiente para provocar un ataque cardíaco en una mujer de 70 años, pero no para matar instantáneamente a una mujer joven como tú. Calculaste mal. ¿Cómo sabes eso? Porque encontré el frasco vacío de digitálico en tu habitación anoche. Es un medicamento para el corazón que en dosis altas puede provocar arritmias mortales. Muy inteligente, considerando que a mi edad cualquier médico habría certificado mi muerte como natural. La puerta principal se abrió de golpe. Entraron los paramédicos seguidos del licenciado Hernández y, para mi satisfacción, 2 oficiales de la policía estatal. «Aquí está la paciente», gritó el paramédico principal al ver a Sofía desplomada. «Esperen», los detuve. «Antes de que la atiendan, necesito que escuchen esto». Le hice una seña al licenciado Hernández, quien sacó una grabadora digital. «Sofía», le dije acercándome a ella, «diles a estos señores qué me pusiste en la comida esta mañana». Yo no te puse nada», murmuró débilmente. «Licenciado Hernández», llamé al detective, «¿podría reproducir la grabación de anoche?» El detective presionó un botón y de inmediato se escuchó la voz de Sofía. «Mañana por la mañana le voy a preparar un desayuno especial. Le voy a decir que me siento mal del estómago para que no sospeche cuando yo no coma. En unas horas todo habrá terminado». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿Me estabas grabando? «Te he estado grabando desde el día que llegaste», le revelé. «Cada conversación, cada llamada con Carlos, cada mentira que me dijiste, todo está documentado». Uno de los policías se acercó. «Señora Vázquez, ¿está usted diciendo que su hija intentó envenenarla?» «Exactamente, oficial. Y lo que están viendo ahora es la justicia poética. Ella se tomó el veneno que había preparado para mí». El paramédico que estaba revisando a Sofía levantó la vista. «¿Sabe qué tipo de sustancia ingirió?»
Digitalico, respondí. Hay un frasco vacío en su habitación, segundo piso, primera puerta a la derecha. El oficial más joven subió corriendo a verificar, mientras el paramédico comenzaba a administrarle tratamiento a Sofía. «Mamá», balbuceó Sofía entre las lágrimas. «Yo puedo explicarte todo». «Ya no hay nada que explicar», le interrumpí. «Pero ya que insistes, explícales a estos oficiales por qué necesitabas matarme». Sofía miró a los policías, luego a mí, y finalmente se desplomó completamente. Estoy endeudada. Debo más de 2 millones de pesos. ¿A quién le debe ese dinero?, preguntó el oficial. A agiotistas en México. Me dijeron que si no les pagaba antes del fin de mes, me iban a matar. ¿Y qué tiene que ver eso con intentar asesinar a su madre? Sofía me miró con resentimiento. Ella tiene 30 millones de pesos en su empresa. Era la única manera de conseguir el dinero a tiempo. ¿Y el tal Carlos?, continuó interrogando el policía. Es mi novio. Él me ayudó a conseguir el veneno. Me dijo que era la única solución. El licenciado Hernández se acercó al oficial. Carlos Mendoza tiene antecedentes penales por estafa y asesinato. Ya operó este mismo esquema con otras 3 familias en Puebla, Monterrey y Tijuana. ¿Dónde está ese hombre ahora?, preguntó el oficial. En el Hotel Fiesta Inn del centro, respondió Sofía automáticamente, demasiado debilitada para seguir mintiendo. Habitación 237. Está esperando mi llamada para confirmar que todo salió bien. El oficial habló por radio para que fueran a arrestar a Carlos inmediatamente. En ese momento regresó el policía que había subido a buscar evidencia. Encontré esto en la habitación, dijo mostrando el frasco vacío de Digitalico. También encontré esto. En su mano tenía un sobre con documentos. Lo abrió y leyó. Póliza de seguro de vida por 5 millones de pesos adicionales a nombre de Elena Vázquez, beneficiaria Sofía Vázquez, firmada hace 3 días. Mi sangre se heló. ¿Qué es eso? El oficial me mostró los documentos. Su hija contrató un seguro de vida adicional por usted hace 3 días, aparentemente falsificando su firma. Si usted hubiera muerto, ella habría cobrado no solo la herencia de 30 millones, sino 5 millones adicionales del seguro. 35 millones de pesos, murmuré. Por eso tenía tanta prisa en matarme antes del viernes. Sofía cerró los ojos, derrotada completamente. Carlos dijo que necesitábamos el dinero del seguro también para poder desaparecer sin dejar rastro. Señora Vázquez, me dijo el oficial principal, ¿quiere presentar cargos formales contra su hija? Miré a Sofía, conectada ya al suero que la estaba estabilizando. Se veía tan pequeña, tan patética. Durante un momento, mi corazón de madre quiso protegerla una vez más. Pero luego recordé su risa mientras planeaba mi muerte, su frialdad al calcular cuánto dinero obtendría de mi cadáver. Sí, oficial, respondí con voz firme. Quiero presentar cargos por intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y cualquier otro cargo que aplique. ¿Y contra Carlos Mendoza? También, como coautor intelectual y material de todos los delitos. El paramédico se acercó. Tenemos que llevarla al hospital para hacerle un lavado gástrico completo. ¿Viene usted con nosotros? Miré a Sofía una última vez. Sus ojos me suplicaban, pero ya no sentía nada más que lástima por ella. No, respondí. Ya no es mi responsabilidad. Mientras se llevaban a Sofía en la ambulancia, el licenciado Hernández se quedó conmigo para terminar de dar todas las declaraciones a la policía. ¿Cómo se siente, señora Elena?, me preguntó cuando finalmente nos quedamos solos. Como una mujer libre, le respondí. Por primera vez en 45 años, completamente libre. Pero mi libertad apenas estaba comenzando, porque lo que había planeado para el resto de mi vida iba a ser mucho mejor que cualquier venganza. 3 meses después de ese día que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en Chapala, Jalisco,
viendo el atardecer sobre el lago mientras tomo un café que yo misma me preparé. Por primera vez en décadas, no tengo que preocuparme por empleados deshonestos, inventarios perdidos o familiares manipuladores. ¿Qué pasó con Sofía y Carlos? Bueno, la justicia siguió su curso exactamente como debía ser. Sofía fue condenada a 12 años de prisión por intento de homicidio calificado, fraude y falsificación de documentos. Carlos recibió 15 años como coautor intelectual y además se le comprobaron los 3 casos anteriores en otros estados. Probablemente nunca más salga de la cárcel. Durante el juicio, Sofía intentó usar la carta de hija arrepentida para obtener una sentencia menor. Lloró frente al juez, habló de lo mucho que me amaba y hasta trató de culpar todo a la mala influencia de Carlos. Pero las grabaciones no mienten y la evidencia era incontrovertible. La última vez que la vi fue en la sala del tribunal cuando le leyeron su sentencia. Me miró con esos ojos que una vez fueron de mi niña pequeña, esperando que yo intercediera por ella una vez más, que la salvara como había hecho toda su vida. Pero no dije ni una palabra. Había llegado el momento de que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. ¿Siento culpa por lo que le pasó? No, porque yo no elegí envenenar a nadie. Yo no planifiqué un asesinato. Yo no falsifiqué documentos ni contraté seguros fraudulentos. Sofía tomó cada una de esas decisiones por sí misma y ahora está pagando el precio correspondiente. Lo que sí me dolió fue darme cuenta de que en algún punto de su crianza fallé como madre. Tal vez le di demasiado dinero y muy pocas lecciones sobre el valor del trabajo. Tal vez la protegí tanto de las consecuencias que nunca aprendió a ser responsable de sus actos. Pero esa culpa ya no me consume como antes, porque entendí algo fundamental. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. ¿Y qué hice con Comercial Vázquez, la empresa que construí durante 45 años? La vendí por 42 millones de pesos. Sé que muchos pensarán que estoy loca por vender un negocio próspero, pero tengo 70 años y ya no tengo a quién heredarle. Además, después de lo que pasó con Sofía, me di cuenta de que el dinero puede convertir a las personas en monstruos. No quería seguir siendo prisionera de una fortuna que había atraído solo codicia y traición a mi vida. Con parte del dinero de la venta, pagué todas las deudas que Sofía había contraído usando mi nombre. No porque se lo debiera, sino porque no quería que su irresponsabilidad manchara mi reputación o pusiera en peligro a otras personas inocentes. Después, doné 15 millones de pesos para construir una escuela técnica en una comunidad rural de Jalisco, donde los jóvenes puedan aprender oficios y no tengan que emigrar a las ciudades en busca de oportunidades. Otros 10 millones los invertí en un fideicomiso que proporciona becas universitarias para estudiantes de escasos recursos, pero con una condición. Tienen que trabajar medio tiempo mientras estudian para que aprendan el valor del esfuerzo. No quiero crear más Sofías en este mundo. Y con los 17 millones restantes, compré esta hermosa casa frente al lago de Chapala y me aseguré una vejez cómoda y digna, pero sobre todo tranquila. Aquí, en esta nueva vida, he descubierto placeres que había olvidado durante décadas de trabajo constante. Me levanto cuando quiero, leo libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo, camino por la orilla del lago y he empezado a tomar clases de pintura con otras mujeres de mi edad que también decidieron reinventarse. Tengo nuevas amigas que me conocieron después de todo el drama familiar, así que me ven simplemente como Elena, no como la empresaria exitosa o la madre traicionada, solo como una mujer de 70 años que decidió empezar una nueva vida. ¿Extraño a Sofía? Extraño a la hija que creí que tenía, no a la mujer que realmente era. Extraño los recuerdos de cuando era pequeña, cuando me abrazaba después de una pesadilla, cuando me dibujaba tarjetas para el Día de las Madres. Pero esa niña murió hace mucho tiempo, y la mujer en la que se convirtió era una extraña peligrosa.
A veces me llegan noticias de la prisión. Sé que Sofía ha tratado de contactarme varias veces, pero he dado instrucciones específicas de que no acepten sus llamadas ni sus cartas. No hay nada que pueda decirme que cambie lo que hizo, y no hay nada que yo pueda decirle que la convierta en una persona diferente. He aprendido que el perdón no significa permitir que alguien siga lastimándote. Puedo perdonar a Sofía por mi propia paz mental, pero eso no significa que tenga que tenerla en mi vida. La lección más importante que he aprendido a los 70 años es esta. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad sobre las expectativas de otros. Y nunca es demasiado tarde para poner límites saludables, incluso con la familia. Si estás escuchando esta historia y tienes familiares que te manipulan, que te usan, que solo te buscan cuando necesitan dinero, quiero que sepas que no tienes que soportarlo solo porque son familia. La familia real se construye con amor, respeto y reciprocidad, no con chantajes emocionales y explotación. Mi consejo para cualquier mujer que esté pasando por algo similar es: confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. No ignores las señales de alarma por amor o por culpa. Y recuerda que protegerte a ti misma no te convierte en mala persona, te convierte en una persona inteligente. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar con familiares que solo te ven como un cajero automático? Comenta abajo y cuéntame tu historia, porque aunque cada situación es diferente, ninguna mujer debería enfrentar estos problemas sola. Y si conoces a alguien que esté viviendo una situación de abuso familiar o manipulación, comparte esta historia. A veces, escuchar que otras personas han pasado por lo mismo y han salido adelante es exactamente lo que necesitamos para tomar las decisiones difíciles, pero necesarias. Mientras tanto, yo seguiré aquí en Chapala, disfrutando de cada amanecer como un regalo, sabiendo que tomé las decisiones correctas y que mi vida, finalmente, me pertenece solo a mí. Esta es mi historia de traición, justicia y renacimiento. Una historia que me dolió vivir, pero que me alegra poder compartir, porque si mi experiencia puede ayudar a una sola mujer a protegerse de familiares tóxicos, entonces todo habrá valido la pena. Recuerda, mereces una vida llena de respeto, amor genuino y paz. No te conformes con menos, sin importar quién te esté pidiendo que lo hagas.